La Palestina musulmana y los judíos en los siglos 7 hasta el 11. Un grande capítulo histórico se abre sobre la comunidad judía de la Palestina con la conquista de la Tierra Santa por los musulmanes. Entre los años 636 y 638, Omar ibn el-Khattab con su armada venció a los bizantinos y entra a Jerusalén. Empieza la dominación de los fatimídes que dura fin a 1999, los cuales esta vez fueron vencidos por los cruzados que ocuparon Jerusalén. Estos degüellan sin piedad a toda la población judía de la ciudad. Los nuevos patrones musulmanes del país durante cerca de 400 años se muestran tolerantes en vez de los judíos y les dan una autonomía religiosa completa, aun que los discriminan del punto de vista jurisprudencia. El solo facto doloroso que había quedado como herencia de los bizantinos era la menospreciación que tenían en verso el pueblo judío. Malgrado este comporto, los judíos de la Palestina reciben con contentez el trocamiento del régimen y casi otorgan un senso de mesianismo a la conquista musulmana. De que cayó la ciudad, una nueva comunidad se establece en Jerusalén, cosa que metió fin al interdicto de los judíos de morarla. Poco tiempo después, se establece en Jerusalén, viniendo de Tiberiad, la Yeshiva Eretz Israel, el principal centro de autoridad de la comunidad en Palestina. De otro lado, el peregrinaje a Jerusalén empieza a hacerse como en el pasado. Una vez al año a Sukkot, la Yeshiva organiza en el Monte de Aceitunas una ceremonia que atrae peregrinos de todos los países del Medio Oriente. Jerusalén se hace así de nuevo la capital política y religiosa. En efecto, el urbanismo no se limita solo a Jerusalén. Comunidades importantes vivían a Banyas, Tir, Akko, Haifa, Ashkelon, Gaza, mas sobre todo en Ramle y en Tiberiad. Tiberiad fue el centro literario, religioso e ilustro de haber alicorado maestros tradicionalistas, Masora quiere decir tradición. Ramle, fundada en verso 716, probablemente tenía en el siglo X y XI en su seno la más grande población judía de las ciudades de la Palestina. En aquella época, la Galilea, donde la mayoría de los judíos vivieron durante siglos, fue esta vez ocupado y morado por los musulmanes. Un exilio forzado empieza entre los judíos verso las ciudades del país. Este movimiento migratorio se ve con tiempo engrandecerse a través de todo el Oriente, ancina judíos emigrantes de Babilón se establecen en Palestina, en las ciudades donde moraban los judíos autóctonos. Ellos teniendo sus costumbres propias y atados a sus yeshivot de origen, vivieron en armonía con el resto de la población judía. Es así que Eretz Israel tuvo dos diferentes grandes comunidades, la local que se llamaba Shami y la nueva Iraquim. Sobre el pulso del mesianismo, muchos judíos magrebinos, vinieron y se establecieron en Ramle y en Jerusalén.
Estos con el tiempo, sobre todo en Jerusalén, se apatronaron los poderes de la autoridad religiosa y dirigente de la comunidad. Ajustaré que muchedumbre de caraites vivieron en aquella época sobre un estatuto autónomo especial en Eretz Israel. El judaísmo palestiniano era obedeciente a la yeshiva, donde su autoridad en principio se practicaba sobre la totalidad del territorio desde el tiempo del régimen bizantino. Su capo, que lo llamaban Nasi, desde el tiempo bizantino era teóricamente el igual del capo de las yeshivot babilonianas. Los capos de la diáspora judía no tenían el mismo poder del Nasi de Eretz Israel, visto que él solo sobre el calendario hebraico fixaba las datas de las fiestas y las ceremonias del peregrinado. Derecho sacro que se apatronaron sin demandar aviso de las comunidades de la diáspora. Amarrado todo, en el país fatimito, el poder de Nasi era absoluto, y es él que nombraba todos los oficiales. Un dignatario escogido entre los dignatarios de la ciudad en la cual vivía era nombrado Javer de la Yeshiva, que se topaba en Jerusalén. Es así que todas las ciudades donde vivieron judíos fueron debajo del control de la Yeshiva de Jerusalén. Solo el Rav Beddin, presidente del tribunal rabínico, era obligado de estar y juzgar en las ciudades del país, especialmente en Ramle. A la fin del reinado mameluk, todas las comunidades de Palestina y de Egipto fueron en contacto permanente entre ellas. Se puede decir que se sembraba una vida tranquila de la Umma judía en aquellos tiempos. Malosamente, el esfuerzo del régimen fatimito en el siglo XI, los pleitos internos entre los miembros de la comunidad judía, las yahmas permanentes hechas de parte de los beduinos que atacaban las moradas judías al interno de las ciudades, las epidemias, la hambrientura y los dos grandes terremotos fueron lo que causaron el abatimiento del mundo judío. Con la conquista por los seljuquitos, la yeshiva de Jerusalén fue transferida a la ciudad de Tir. Así, simbólicamente, desapareció la política judía del Yishuv palestiniano en el año 1073.